Saludos y bendiciones, amados hermanos, amada familia, iglesia, cuerpo de Cristo. Que la gracia, la paz del Señor, de nuestro Padre Celestial, esté con cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Damos gracias al Señor por que nos permite continuar con esta breve enseñanza en lo que lleva como tema lo que es el nuevo pacto. Pidiéndole al Señor sabiduría y revelación para que nos pueda ayudar y podamos entender por medio de su gracia lo que es el significado del pacto presente en el cual nos encontramos hoy día. Como también damos gracias por este programa, Vida TV Play, en el cual nos permite el Señor poder extender su palabra y su reino. En el nombre de Jesús. Quiero hablarles hoy acerca de las intenciones divinas que contemplan el nuevo pacto. Estaremos hablando de 4 intenciones divinas. La número 1 sería revelar su voluntad y propósito. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 9 al 10, nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imaginémonos el establecer una relación con alguien que haga siempre lo que quiere, cuando quiere y donde quiere debido a su poder ilimitado y soberano. Sería imposible predecir cuáles son los deseos presentes y sus intenciones futuras. Cuando Dios estableció un pacto, no solamente reveló su voluntad y propósito, sino que la realidad y la verdadera identidad del nuevo pacto. Nos permite no solo conocer, sino también comprobar o constatar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual se revela la verdad presente, dándonos acceso al conocimiento de la naturaleza, transformadora para el cumplimiento de su propósito eterno. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, nos dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El término buena voluntad, utilizado en los ángeles para dar las buenas noticias del nacimiento de Jesús, estaba relacionado con el mensaje del heraldo que anunciaba el año de la gracia donde el rey, por un acto de su voluntad soberana, perdonaba las deudas, indultaba a los presos y eximía de obligaciones a los ciudadanos de su reino. Esto significa que el contenido del nuevo pacto, que revela y afirma la voluntad de Dios, es la buena noticia del perdón y la reconciliación del hombre con Dios, consigo mismo y con su semejante y con la creación misma. Esto podemos verlo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19. En la segunda intenciones divinas que contempla el pacto sería darnos seguridad y confianza. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 13, 16, 19 nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación, la cual tenemos como seguridad y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. En Efesios capítulo 3, versículo 12 nos dice,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando Dios hizo el pacto con el hombre, no solo se limitó y se ató a sí mismo, sino que también descendió del alto nivel de su grandeza para entrar con el hombre en una relación con límites establecidos. Nuestro conocimiento acerca del pacto será el fundamento que marca y establece el nivel de seguridad y confianza en la relación con Dios. La historia del pacto entre David y Jonatán es un ejemplo de lo que representa una relación fundamentada en un pacto y las consecuencias de la ignorancia de este. En Primera de Samuel, capítulo 20, versículos del 15 al 17, nos dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra. No deje que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. La fuente motivadora que lleva a la consumación de un pacto es el amor, pero una relación que se fundamenta solamente en el amor es insegura. Por ello Dios nos amó de tal manera que hizo un pacto con nosotros con el fin de darnos seguridad y confianza en nuestro trato con Él, dándonos como garantía fidelidad a su juramento. Cuando Jonatán murió, toda su descendencia huyó por miedo de que David, el nuevo rey, los exterminara, porque ignoraban la vigencia del pacto existente entre David y su padre. Pasado el tiempo, David se acordó del pacto y envió a buscar a Mefibosé. Mefibosé era hijo de Jonatán y el único sobreviviente, a fin de cumplir el juramento hecho en el pacto. De este encuentro, podemos describir cómo la ignorancia del nuevo pacto puede pervertir también la seguridad y la confianza en la relación con Dios. En Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 6 al 8, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David: Mefibosé. Y respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl y tu padre, y tú comerás siempre a la mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En primer lugar, podemos ver cómo Mefibosé se presentó ante el rey como un siervo. Esto representa una mentalidad ajena al nivel y a la posición que le otorga el pacto. Cuando alguien se establece en un pacto, se limita voluntariamente para igualarse a la otra parte. Las intenciones de Dios al hacer un nuevo pacto era exaltar al hombre hasta su propio nivel y posición. Podemos verlo en Efesios 2 versículo 6. De igual manera, David hizo que Mefibosé se posicionara a su nivel, haciéndole sentar en la mesa para confirmar el pacto con ellos y en el juramento del pacto. En segundo lugar, vemos cómo David discernió el temor que había en Mefibosé, una relación fundamentada en la fidelidad a un pacto erradicado y el miedo entre las dos partes. Cuando Adán rompió el pacto en el huerto, lo primero que experimentó hacia Dios fue miedo. Podemos verlo en Génesis capítulo 3, versículo 10. El conocimiento del nuevo pacto nunca degrada ni resta el temor de Dios, sino que lo dimensiona en la esfera del amor. El perfecto amor revela
en el nuevo pacto y echa fuera el miedo y establece una relación de confianza y seguridad con Dios. Podemos verlo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor revelado en el nuevo pacto está el cumplimiento y la manifestación del verdadero temor de Dios. En tercer lugar, podemos ver cómo la ignorancia del pacto pervierte el reconocimiento de nuestra verdadera autoimagen e identidad, incapacitándonos para relacionarnos con Dios y recibir los beneficios otorgados en Él. Me vivo fe, se veía a sí mismo como un perro muerto, desconociendo que el pacto hecho por su padre debía ser revestido de un manto de herencia y permanencia continua en la casa de David. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La tercera intención divina sería conferirnos una identidad permanente e inmutable. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 26, nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En el nuevo pacto podemos entender cómo nos fue conferido el derecho y el poder de ser hijo de Dios, convirtiéndonos en el linaje escogido por la sangre del pacto. Un linaje es una descendencia singular que se caracteriza porque puede demostrar su identidad, permanencia y línea de descendencia por medio de la sangre. En Lucas capítulo 22, versículo 20, nos dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Perdón. Por quien de vosotros se derrama. Por quien de vosotros se derrama. Cuando Jesús tomó la copa, estaba consumando dentro del marco de la cultura judía un pacto que significaba entre una relación de familia. El pacto se consumaba cuando las dos partes o las dos personas vertían en una copa con vino una gota de sangre de cada uno y después de beberla comenzaban a ser hermanos por pacto de sangre. Este era el significado, ¿verdad?, de lo que era hacer ese pacto. En el libro de Juan, capítulo 20, versículos 17, nos dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, redimió de todos nuestros pecados. Pero cuando tomó la copa y la dio de beber a sus discípulos, consumó uno de los más grandes privilegios que nos otorga el nuevo pacto. Nos dio identidad al darnos el derecho de ser sus hermanos por medio de él y por ende hijos de Dios. ¡Qué bendición! En el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no me avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza, perdón, de llamarnos hermanos. Cuando Jesús fue introducido al mundo, fue presentado como el unigénito Hijo de Dios, pero después de haber consumado el pacto, fue declarado como el primogénito, o sea, la primicia del linaje que imparte identidad a muchos hermanos. Eso podemos verlo en Romanos 8, versículo 29. Cuando un pacto de sangre era consumado, sus implicaciones eran irreversibles. Por ello Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque de su voluntad y el pacto que nos dio, una identidad que perdura para siempre. Gloria sea al Señor. Y como cuarta
intención divina que contempla el pacto, sería hacernos herederos de todas las riquezas. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 9, del versículo 15 al 17, nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí entendemos un poco lo que sucedió del plan divino en lo de la cruz. Tenía que morir para que nosotros recibiéramos esta herencia tan maravillosa de lo que es el nuevo pacto. Una de las más grandes expresiones de la gracia del nuevo pacto es que Dios hizo de sus promesas un testamento para que se convirtiera en nuestra herencia al morir en Cristo. Cuando un testador muere, las promesas contenidas en el testamento se convierten en derechos de los herederos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, nos dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué hermosa pregunta. Jesús murió para legitimar la herencia y para hacer posible que por la revelación y el conocimiento del nuevo pacto, todas las riquezas del Padre pudieran quedar abiertas y disponibles en la tierra para los hijos. Pero también resucitó para garantizar que toda la herencia contenida en el pacto se reciba por los herederos. Aleluya. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Muchos hijos de Dios no pueden disfrutar de la herencia porque desconocen, que los derechos y privilegios que nos han sido concedidos en el nuevo pacto son además un equipamiento de carácter que produce madurez en la formación de Cristo. La inmadurez espiritual es el producto de una mente no renovada por la gracia otorgada en el nuevo pacto. Cuando alguien aún posee la mente salarial del viejo pacto, es un niño incapacitado para poseer las riquezas y privilegios de la herencia. Muchos aún tratan de ganar por sus obras. El favor nos ha sido concedido por los medios como un derecho en el nuevo pacto. Recordemos que los esclavos no heredan. Damos gracias al Señor por esta palabra, esperando en su gracia maravillosa que nos pueda dar el entendimiento para que podamos conocer aún más lo que es el nuevo pacto, que es por medio de su gracia. Esa herencia maravillosa que tiene para cada uno de nosotros y en la cual Él está mostrándonos en este día de las cosas que tiene para cada uno de nosotros. Un abrazo, familia, desde Ecuador. Se les bendice, se les ama. Su amigo y servidor, el hermano Reni David. Bendiciones, amados.